Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la sesión del mes de agosto del Club de Residentes Iberoamericanos de Cirugía Pediátrica. Esta es una iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica en conjunto con el programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde buscamos cada mes compartir entre residentes, compartiendo, revisando un tema, compartiendo la experiencia del hospital. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Leonardo Argüello, quien es residente de cuarto año de cirugía pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación OMI aquí en Bogotá, Colombia, quien nos va a hablar de cáncer de tiroides en pediatría, nos va a compartir pues, la experiencia en su hospital. Le queremos agradecer a él la participación, a su programa y a la doctora Lorena Echeverría, quien fue la tutora de la charla. Adelante, Oscar. Bienvenido. Días, muchas gracias por la invitación que nos hacen en nombre de la Unidad de Cirugía Pediátrica de la Universidad Nacional y muchas gracias por la presentación. Voy a dejar de compartir mi cámara para mejorar la conexión. Bueno, entonces las recomendaciones que se van a basar en el manejo quirúrgico del cáncer de tiroides en pediatría están basadas en nuestra experiencia como una unidad clínica de alto desempeño en cirugía pediátrica en la Fundación Hospital de la Misericordia, que es un centro de referencia pediátrico que trata cerca del 10 al 15% de todo el cáncer infantil de Colombia. Y estas recomendaciones están acordes con el protocolo de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides en la edad pediátrica que está próximo a publicar y del cual fuimos partícipes. En los últimos 7 años, en nuestra institución, hemos hecho 219 procedimientos que incluyen tiroidectomías, vaciamientos ganglionares. 175 de estos procedimientos fueron realizados por cáncer de tiroides o sospecha de cáncer de tiroides y vemos cómo en los últimos años esto ha ido una tendencia hacia aumentar el número de casos que tratamos. A manera de introducción, tenemos que hablar acerca de cuál es la importancia de esta enfermedad y debemos tener en cuenta que es la octava causa de tumores malignos en la edad pediátrica, la segunda en adolescentes. La relación después de los 11 años entre mujer-hombre es de 3:1 y es el segundo cáncer más común en niñas en Colombia, según las estadísticas de Globocan del 2024. Y en esta gráfica vemos cómo en los últimos años, a partir del 2000 hasta estos últimos años, ha venido aumentando la incidencia del cáncer pediátrico independientemente del género y independientemente de la raza. En este estudio se reporta un incremento anual de 1.1%, pero esto puede ser incluso mayor hasta el 3% reportado en otros estudios. Y la pregunta que quiero que nos hagamos es si es la misma entidad que se presenta en los adultos. Quiero que nos centremos en este cuadro donde comparamos las características en niños y en adultos, donde vemos que la multifocalidad, las metástasis ganglionares y las metástasis a distancia son muchísimo más altas. Sin embargo, la supervivencia a 5 años en general es mayor al 95%, por lo cual consideramos que el comportamiento es distinto y por lo tanto requiere un enfoque diferenciado que evite el sobretratamiento por las complicaciones que tiene este a largo plazo y que no tratemos lesiones malignas como tal. Algo que nos puede explicar las diferencias en estos comportamientos a raíz del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, se detectó que hubo un incremento del cáncer pediátrico en esas poblaciones y se detectaron que habían más que mutaciones, como lo que ocurre en adulto, fusiones entre el gen RET
Y esas fusiones se consideraron impulsores claves del carcinoma papilar de tiroides desde 1997. Sin embargo, solo hasta el 2015 las guías ATA especifican que el manejo del cáncer pediátrico de tiroides requiere un manejo diferenciado. Y respecto a las características genéticas, vamos a centrarnos en unos genes de la familia de receptores de tirosina quinasa que responden a neurotrofinas, en el cual ocurren unos reordenamientos o fusiones, y esto lleva a que haya una expresión de una quinasa quimérica controlada por el promotor del gen asociado al cual se fusiona, y esto hace que haya una quinasa quimérica que esté activa, ya sea porque ha perdido el dominio autoinhibitorio o porque tiene una ubicación anómala. Y esto va a conllevar a que haya un aumento en la proliferación, en la supervivencia de las células neoplásicas. Dentro de los factores de riesgo, esta enfermedad, a pesar de que se ha considerado o se ha determinado su relación con la radiación ionizante, es multifactorial. Incluye factores no modificables como el sexo, los antecedentes familiares, enfermedades principalmente inflamatorias de la tiroides, deficiencias o excesos en yodo, y factores modificables dentro de los que se incluye el ambiente, la radiación por desastres nucleares o la que podemos nosotros aportar desde las imágenes médicas diagnósticas, y también el estilo de vida que se considera las dietas occidentales como un factor de riesgo, y la falta de ejercicio y el sobrepeso. En el 5% de los casos, esta enfermedad tiene un componente genético. Cuando hablamos de familiares con cáncer papilar de tiroides, esto otorga un riesgo 4 veces mayor si el familiar es en primer grado y hasta de 7 veces si es un hermano. Hay síndromes genéticos como el que vemos aquí en la primera imagen, una neoplasia endocrina múltiple 2B, donde se asocia también a neuromas mucosos, o el complejo de Carney en esta imagen, y otros síndromes genéticos relacionados como la poliposis anomatosa familiar, el síndrome de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Peutz-Jeghers. Y probablemente en estos pacientes es donde sea útil realizar un tamizaje. En los pacientes que tienen factores de riesgo se recomienda hacer examen físico anual y hacer ecografía de tiroides en caso de que se encuentren hallazgos anormales. En los pacientes sobrevivientes del cáncer que tuvieron tratamientos con radioterapia, se recomienda iniciar el tamizaje a los 5 años post tratamiento con ecografía, y en pacientes que tengan familiares de primer grado se recomienda realizar tamizaje con ecografía desde los 10 años. En algunos síndromes genéticos como el complejo, la neoplasia endocrina múltiple o en mutaciones RED, vamos a requerir o hay indicación de una tiroidectomía profiláctica. Los subtipos histológicos del cáncer de tiroides, del carcinoma tiroideo, de acuerdo a la OMS, van a estar en las derivadas de células foliculares, que corresponde al 95%, y los derivados de células parafoliculares. En los derivados de células foliculares vamos a tener el cáncer, el carcinoma papilar, que corresponde al 86%, y el folicular al 10%, ambos corresponden a la categoría de cáncer diferencial. En nuestra institución, lo que hemos encontrado en los estudios que hemos realizado es que el rango de presentación está entre 6 a 18 años. No tenemos más de 18 años porque somos un hospital pediátrico. La mediana es de 15 años, el 78% de género femenino, el 10% con antecedente familiar de carcinoma papilar, carcinoma de tiroides, y el 28% de los pacientes con sobrepeso o riesgo de sobrepeso. Y vamos a centrarnos también en este compromiso ganglionar
en el 55% de los pacientes, que nos va a permitir entender el manejo más adelante. Como en la presentación clínica, generalmente se presenta como un nódulo tiroideo. En la edad pediátrica la incidencia está entre 2 a 5%, y diferente a lo que ocurre en adultos, la malignidad de los nódulos en la población pediátrica es más alta, entre un 22 y un 26%. Solo vamos a tener síntomas como disfagia, disfonía, dificultad respiratoria cuando tenemos nódulos de gran tamaño, y generalmente el hallazgo se hace por ecografía o por examen físico, y es un nódulo tiroideo aislado, asintomático y normalmente eutiroideo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues dentro del abordaje del nódulo tiroideo requerimos un perfil tiroideo completo, donde vamos a tener que el perfil tiroideo es normal generalmente, y hasta en el 10% de los casos vamos a tener o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Otros laboratorios como la tiroglobulina se va a reservar para el seguimiento, y la calcitonina solo está indicada cuando hay sospecha de carcinoma medular. Entonces, cuando vamos a hacer el abordaje del nódulo tiroideo, nuestra imagen de elección va a ser la ecografía. La ecografía de tiroides, en los estudios que han realizado en adultos, permite hacer una estratificación del riesgo y con base en eso tomar unas conductas. En la edad pediátrica solo vamos a tener dos categorías: unas características sospechosas o unas no sospechosas. Las características sospechosas son el tamaño mayor a 1 centímetro, la forma, los márgenes irregulares, el incremento del flujo en el nódulo, microcalcificaciones y la presencia de ganglios linfáticos cervicales sospechosos. Cuando combinamos todos estos ítems, la sensibilidad alcanza hasta un 93% y la especificidad hasta del 100%. Otras imágenes, como la gamografía tiroidea, solo va a estar indicada cuando tenemos la sospecha de un nódulo hiperfuncionante, y otros, como las tomografías computarizadas o la resonancia magnética, no están indicadas de rutina. Y en este punto es importante decir que en el caso de requerirlas es muy importante no usar con tomografías contrastadas, porque esto, en caso de que se necesite más adelante, va a retrasar el inicio de la terapia con yodo. Y volvemos entonces a que teníamos un nódulo tiroideo, y que es, de acuerdo a la ecografía, lo vamos a clasificar. Si es sospechoso, el paciente debería ser llevado a biopsia por aspiración con aguja fina, pero en los nódulos muy grandes, que consideramos más de 4 centímetros, lo que se recomienda es hacer una hemitiroidectomía, porque la biopsia por aspiración con aguja fina tiene un porcentaje alto de falsos negativos. Y en la ecografía sin hallazgos sospechosos, pues se continúa el seguimiento de acuerdo a las características del paciente. En esta imagen quiero que veamos cómo, después de hacer la biopsia por aspiración con aguja fina y clasificarlo de acuerdo al sistema de Bethesda, el riesgo comparando niños con adultos es muy diferente. Por ejemplo, vemos aquí la categoría 3 de Bethesda, el riesgo es entre 44 a 50%, comparado con los adultos, que llega hasta el 3%. Y si vemos casi en todas las categorías, este porcentaje de riesgo va a ser mucho mayor, y esto nos va a definir las conductas que vamos a hacer. De acuerdo a la categoría de Bethesda, vamos a tomar una conducta clínica. En el caso de la categoría Bethesda 1, vamos a tener que es necesario repetir la biopsia por aspiración con aguja fina en el caso de que los hallazgos en la ecografía sean altamente sospechosos. Y esta ecografía se puede repetir incluso inmediatamente, y no es necesario esperar, como lo mencionaban las guías previamente, hasta después de 3 meses.
En los casos de categoría Bethesda 2, el seguimiento es ecográfico o de acuerdo a los factores de riesgo del paciente, y en las categorías Bethesda 3 y 4 podemos tomar dos conductas: o repetir la biopsia por aspiración con aguja fina, o realizar una hemitiroidectomía, con la cual se podría hacer diagnóstico tanto como tratamiento. En el caso de las categorías Bethesda 5 y Bethesda 6, la conducta es hacer una tiroidectomía total con vaciamiento. Y aquí vamos a dividir los vaciamientos en dos tipos: el vaciamiento lateral en el caso en que haya sospecha de compromiso ganglionar en las estaciones laterales y que previamente debe confirmarse esa sospecha por una biopsia con aspiración con aguja fina, mientras que el vaciamiento central va a realizarse ya sea de forma profiláctico en los casos en que tengo invasión extracapsular, o en los casos en los que yo tengo sospecha imagenológica de que tengo compromiso ganglionar en las estaciones centrales, en el cual sería terapéutico, y esta no va a requerir confirmación histológica como si lo tenemos que hacer en el vaciamiento lateral. Y esto va a ser muy importante en los siguientes años, y es la caracterización genética que nos va a predecir cómo va a ser el comportamiento biológico del carcinoma de tiroides. En la evaluación preoperatoria, en nuestra institución, en los casos de nódulos de gran tamaño o que los pacientes presenten síntomas como disfonía, siempre se hace una evaluación preoperatoria por el servicio de otorrinolaringología con una nasofibrolaringoscopia para determinar cuál es el estado del nervio que sospechamos está afectado. Y como somos un centro de referencia, pues siempre repetimos antes de la cirugía las ecografías, y que esté definido bien en la caracterización de todas las estaciones ganglionares cervicales, porque como les decía, esto va a cambiar el manejo respecto al vaciamiento. Respecto a la tiroidectomía, en las siguientes diapositivas, más que hacer una descripción detallada de la técnica quirúrgica, queremos hacer énfasis en unos aspectos claves que se deben tener en cuenta. Nosotros recomendamos un abordaje convencional, una incisión transversa que se haga sobre un pliegue natural. En esta imagen de la izquierda vemos cómo se ha definido la posición y el tamaño de la glándula tiroides, incluso del nódulo, y cómo a partir de esto hacemos la planificación de la incisión. Y esto es muy importante porque una cicatriz para nuestros pacientes tiene muchas implicaciones. Vemos cómo esta niña se tapa su cicatriz con el collar para tener menos afectación en su visión de su persona. Y para esto tenemos que tener en cuenta el tamaño de la incisión, que sea acorde al tamaño de la glándula, que evitemos lesiones y quemaduras innecesarias. Podemos hacer uso de retractores, como vemos en esta imagen, usando el retractor de Lone Star. Deben tallar unos colgajos subplatismales, donde el límite superior es la escotadura del cartílago tiroides, el límite inferior es la escotadura external. Como tercer paso, recomendamos siempre hacer monitorización del nervio laríngeo recurrente. Si bien la utilidad está escrita en pacientes menores de 10 años,
Es importante mencionar que esto va a ser un complemento y nunca va a reemplazar la identificación anatómica del nervio, nos va a servir como una ayuda. Aquí vemos el tubo orotraqueal con el electrodo que va a quedar posicionado a nivel de las cuerdas vocales. Aquí vemos el electrodo delta y cómo ese electrodo delta se ha posicionado en el nervio vago para hacer una monitorización continua. Como cuarto paso, se debe hacer una correcta exposición de la glándula y para esto debemos hacer un abordaje de los músculos pretiroideos, ya sea separándolos hacia el lateral de la línea media o en los casos de nódulos grandes, requiere sección especialmente del esternotiroideo para tener una adecuada exposición del polo superior. Es importante que en el caso de seccionarlos debemos preservar el asa cervical que va a encontrarse en el borde lateral del músculo esternotiroideo y que va a ser el que nos va a dar la inervación de todos estos músculos. Vamos a centrarnos posterior a este paso en el abordaje del polo superior con el objetivo de identificar la arteria tiroidea superior. Vamos a hacer una disección del plano avascular cricotiroideo y posteriormente vamos a tener en cuenta la irrigación, teniendo en cuenta que la arteria tiroidea superior va a ser la primera rama de la carótida externa y que ella va a dar unas ramas anteriores y posteriores antes de entrar a la glándula y va a dar unas ramas que se dirigen hacia el istmo. Esto va a ser importante en el caso de que vayamos a hacer hemitiroidectomía. ¿Y para qué nos sirve identificar la arteria tiroidea superior? Vamos a tener un objetivo que va a ser preservar el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior puede tener dos trayectos distintos. El nervio laríngeo superior va a ser importante porque va a ser el que inerva el músculo cricotiroideo y es el que nos va a evitar lesiones mayores en el caso de que haya una lesión del nervio laríngeo recurrente. La rama que transcurre con la arteria tiroidea superior es la rama externa y es precisamente esta la que inerva este músculo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo protegemos el nervio laríngeo superior? Haciendo ligadura de los vasos a nivel de la cápsula y teniendo en cuenta también que en este paso, hasta el 20% de los pacientes, la paratiroide superior tiene una irrigación derivada de la arteria tiroidea superior. En el quinto paso, quiero que nos centremos en el nervio laríngeo recurrente. Para esto vamos a completar el abordaje lateral del lóbulo, haciendo una rotación hacia medial, y vamos a ver acá la relación de la glándula con las glándulas y vemos con las glándulas parótidas. Con las paratiroides, perdón. Vamos a ver que generalmente la paratiroides inferior impresiona intratiroidea, pero siguiendo una disección capsular vamos a lograr separarla, considerando también las variantes en la irrigación, teniendo en cuenta que generalmente en el 80% de los casos está irrigada solamente por una arteria y que hasta el 20%, como ya lo había mencionado, la paratiroide superior va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior. Aquí vemos una vista anterior y una vista posterior de cómo discurre el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente va a llevar fibras motoras sensitivas y parasimpáticas y va a ser el principal nervio que inerva los músculos intrínsecos de la laringe. Se relaciona con el descenso embrionario por el cuarto o sexto arco embrionario respectivamente. Por lo tanto, el asa recurrente va a estar a nivel de la subclavia en el lado derecho o a nivel del ligamento arterioso en el lado izquierdo.
y va a ascender a través del surco traqueoesofágico, ingresa a la laringe por debajo de las fibras del constrictor inferior de la faringe y por debajo del músculo cricotiroideo. Va a ser muy importante conocer las relaciones o identificar la relación del nervio laríngeo recurrente con las ramas de la arteria tiroidea inferior. Podemos tener estos tres escenarios. En el primero, en el que va por debajo de todas las ramas de la tiroidea inferior, que vaya entrelazado. En la segunda imagen o en la tercera imagen vemos cómo está por encima de todas las ramas de la arteria tiroidea. Y un punto de reparo importante va a ser el ligamento de Berry, que va a estar medial al nervio laríngeo recurrente, y el tubérculo de Zuckerklan, en los casos en que este esté aumentado de tamaño, generalmente tiene un surco que lo separa de la glándula tiroides, y a este nivel se va a encontrar transcurriendo el nervio laríngeo recurrente. Tener en cuenta que una lesión frecuente es una lesión por tracción, y esto ocurre porque a nivel lateral al ligamento de Berry se forma una rodilla naturalmente por unas adherencias a unas fascias vasculares entre el nervio, y se forma un punto de tracción con el asa recurrente, ya sea en la subclavia, en el lado derecho, como vemos acá donde estoy señalando, o en el lado izquierdo, en el ligamento arterioso. Esta es una variante que está presente en el 1% de la población, que se asocia generalmente a una subclavia derecha aberrante, y es un nervio laríngeo no recurrente. Vemos cómo discurre el nervio vago y cómo emerge de él el nervio laríngeo no recurrente a nivel de los primeros anillos traqueales. Después que completamos el abordaje de la glándula, teniendo en cuenta que debemos continuarla de forma capsular, vamos a hacer el cierre de planos, antes haciendo una pausa de seguridad que nos permita, primero, descartar perforación traqueal; segundo, verificar el estado de perfusión de las paratiroides y, si es necesario, reimplantarlas; tercero, hacer una revisión de la hemostasia del lecho tiroideo, afrontamiento de los músculos pretiroideos en el caso que estos hayan sido seccionados; y si hacemos solamente una tiroidectomía o una hemitiroidectomía, no es necesario dejar drenes de forma rutinaria. ¿Cuándo hacemos vaciamiento ganglionar? Recordemos que las metástasis ganglionares en la edad pediátrica están hasta en 60-80% de los pacientes. De esta forma, volvemos a este algoritmo que muestra los pacientes que terminan en un procedimiento quirúrgico, ya sea en una mitoridectomía, como estos pacientes que tienen un nódulo sospechoso mayor de 4 centímetros, que por lo tanto no tenían indicación de hacer biopsia por aspiración con aguja fina por el porcentaje de falsos negativos, o el grupo de pacientes con categorías Bethesda 3 y 4, en los cuales la hemitiroidectomía sirve tanto como diagnóstico como terapéutica. Y el otro grupo de pacientes es este grupo que tiene una categoría de Bethesda 5 o 6, en los que la indicación es hacer una tiroidectomía total con vaciamiento. Y volvemos a mencionar que en el caso de requerir un vaciamiento lateral, este se hace porque hay una sospecha de compromiso ganglionar en las estaciones laterales, pero muy importante, que fue confirmada histológicamente por una biopsia por aspiración con aguja fina. En el caso en que solamente haya sospecha
de compromiso ganglionar central o que haya evidencia de invasión extracapsular, en estos pacientes está indicado el vaciamiento central. Para el vaciamiento ganglionar central podemos usar la misma incisión en el mismo tiempo quirúrgico y el objetivo es vaciar las estaciones 6 y 7, que incluye los niveles entre el hueso ioides y la escotadura externa. Y en el caso del vaciamiento lateral, recomendamos un vaciamiento modificado que incluye la preservación de esternocleidomastoideo, el músculo digástrico, el estiloioideo, la vena yugular interna, el nervio espinal accesorio y el nervio auricular mayor. Vemos acá cómo el abordaje lo hacemos también a través de una incisión transversa que se amplía hasta el borde lateral del esternocleidomastoideo y en caso de ser necesario una ampliación hacia cefálico, obteniendo un resultado estético adecuado. Y vemos acá como en una imagen de nuestros pacientes se ha identificado después de esa incisión la vena yugular externa, la vena yugular interna, la vena yugular anterior. Aquí vemos la glándula submandibular. En esta imagen de la izquierda vemos el nervio accesorio, los plejos, las ramas superficiales del plejo cervical, el asa del hipogloso, el músculo homoioideo. Y en esta imagen también quería mostrarles cómo transcurre el nervio laríngeo recurrente y cómo es la exposición que necesitamos para hacer un vaciamiento radical lateral modificado. ¿Usamos drenes si se hace vaciamiento? Sí, si hacemos un vaciamiento central o si hacemos un vaciamiento cervical radical modificado. Usamos drenes cerrados activos que se posicionan a través de la misma incisión inicial y en el momento de retirarlos se jala la sutura para permitir el cierre de ese orificio por donde emergía el dren. La indicación de retiro va a ser más que la producción que se describe menor a 30 o estudios que aún no tienen una evidencia sólida entre 1 a 2 milímetros por kilo en 24 horas. Lo más importante es las características de la producción y que ésta sea cerosa. En promedio, estos se retiran de 3 a 5 días. En el manejo posoperatorio, nosotros trasladamos a vigilancia en unidad de cuidado intermedio a los pacientes en los cuales se les realiza tiroidectomía total para vigilancia de la hipocalcemia. En el caso de lesión o sospecha de lesión bilateral del nervio, de acuerdo a la monitorización. En el posoperatorio se inicia manejo con levotiroxina. Todo este manejo es guiado por endocrinología pediátrico, guiado y dirigido. Esto, iniciar la levotiroxina, no solo para suplementar, sino para evitar un estímulo para las células residuales. De acuerdo al riesgo de metástasis, se fijan unas metas de niveles de TSH y también por parte de endocrinología pediátrica se guía todo el manejo de hipocalcemia, hiperfosfatemia y la suplementación empírica con calcio. Las complicaciones de la tiroidectomía más frecuentes son la lesión del nervio laríngeo recurrente, como veíamos, podíamos tener lesiones por tracción, que pueden ser lesiones transitorias, que corresponden entre 1 al 17% de los pacientes, y las lesiones permanentes van a alcanzar hasta un 5% de los casos. Este riesgo está aumentado en pacientes más pequeños con carcinoma tiroideo, en los que se hacen reintervenciones o disecciones centrales.
Y como les mencionaba, aquí es donde la monitorización tiene mayor utilidad, sin embargo, no reemplaza la identificación anatómica precisa. En caso de que haya lesión nerviosa, se puede hacer una reconstrucción intraoperatoria o una reconstrucción temprana que realizarse en menos de 3 meses de la lesión. Y respecto al hipoparatiroidismo, la incidencia global en la población pediátrica alcanza hasta 36%, pero solo es permanente del 3 al 7%. La detección precoz se ha descrito en la de paratormona, se ha descrito en la literatura, sin embargo no la tenemos disponible en nuestro medio, por lo cual debemos iniciar suplementación empírica y en el caso que veamos en el intraoperatorio que haya una perfusión eh, no adecuada, pues se podría considerar un autotrasplante Una para clase, pero cualquier cosa avísame. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes? Hace una estadificación a las 12 semanas de realizar la cirugía y se van a estadificar de acuerdo a 3 niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el riesgo bajo, la enfermedad está combinada a la tiroides y puede tener algún compromiso ganglionar en las estaciones centrales, pero que esto sea incidental. En el riesgo intermedio vamos a encontrar que vamos a tener compromiso extensivo en las extensiones centrales o en las extensiones laterales con enfermedad mínima. Y en riesgo alto vamos a tener una enfermedad regional extensa, localmente invasiva, que tenga o no metástasis distantes. Y de acuerdo a eso se va a definir cuál va a ser los paraclínicos que se requieran en la estadificación inicial, que como decíamos, la tiroglobulina va a ser importante para el seguimiento. Se puede, o sea, escrito en la literatura, rastreo con yodo 123, pero en Colombia no está disponible este. Las indicaciones del yodo radiactivo, que van a tener como objetivo eliminar el tejido tiroideo residual y así la recurrencia, así como mejorar la sensibilidad al seguimiento con la tiroglobulina, va a tener una indicación que pues va a estar mm, definida en los pacientes con riesgo intermedio o alto, individualizando cada caso y teniendo en cuenta también las consecuencias que esto puede tener. Y el seguimiento vamos a realizarlo entonces con tiroglobulina, siempre con medición de anticuerpos, inicialmente en la semana 12 y a los 6 meses. Y de acuerdo a los niveles, se ha considerado que cuando es indetectable el riesgo de enfermedad residual es muy bajo, cuando es mayor de 10 se requieren hacer imágenes o confirmar la enfermedad residual. La ecografía cervical se debe realizar a los 6 meses y en pacientes con riesgo intermedio o alto se recomienda realizar cada 6 meses, en bajo riesgo cada año. En el caso de que haya enfermedad persistente, si son lesiones cervicales menores de 1 centímetro que no sean visibles en imágenes anatómicas, se recomienda el tratamiento con yodo, y cuando son mayores de 1 centímetro se confirma mediante biopsia por ACAP y se recomienda, salvo casos con alto riesgo, reintervención quirúrgica. Y las lesiones pulmonares generalmente tienen compromiso micronodular y responden también a yodoterapia. A manera de conclusión, entonces vemos que la enfermedad, el carcinoma el cáncer de tiroides es una enfermedad cada vez más frecuente en la edad pediátrica, que tiene un comportamiento biológico diferente, probablemente por unas características genéticas particulares, y la tiroidectomía
que nos compete a nosotros como cirujanos pediatras es un importante pilar en el tratamiento y la técnica quirúrgica es fundamental para evitar complicaciones. El manejo multidisciplinario cambia los desenlaces de estos pacientes y es importante para obtener mejores resultados. En nuestra institución, la cirugía de tiroides se realiza por un grupo que se ha dedicado durante los últimos años a hacer este tipo de cirugías. La doctora Lorena Echeverría, nuestra tutora de esta charla, la doctora Ana Fernanda Garcés y el doctor Fernando Fierro. Y pues les queremos agradecer la invitación que nos hacen a participar en estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Una excelente charla, muy completa. Todos los datos más importantes para los próximos residentes y los futuros cirujanos pediatras. Muchas gracias a ustedes por participar. Vamos a iniciar dándole la palabra a la doctora Lorena Echeverría, que fue la conductora de la charla, y luego abrimos los micrófonos para preguntas y comentarios. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias Oscar por la presentación, creo que estuvo muy completa. Yo solamente quiero hacer una precisión respecto a lo que dijo Oscar, y es la conducta quirúrgica de acuerdo al Bethesda, ¿sí? Esto siempre va a estar de la mano con los hallazgos ecográficos. Para el Bethesda 1, si tenemos una sospecha alta o las características imagenológicas nos hacen pensar en malignidad, se debe repetir la biopsia, incluso de forma inmediata, siempre y cuando sea realizada por medio de visualización ecográfica, ¿sí? En el Bethesda 2 es una lesión benigna que se puede realizar seguimiento. Para el Bethesda 3, igual si la sospecha imagenológica es alta, se puede llevar al paciente de una vez a una metiroidectomía con fines diagnósticos o se podría también repetir la biopsia. Y esta es la presión más importante para el Bethesda 4. La conducta es realizar hemitiroidectomía, que sería conducta tanto diagnóstica como terapéutica. Para el Bethesda 5 es sospechoso de carcinoma papilar. Va a depender mucho de la confianza que se tenga en su servicio con patología y de la experiencia que tenga el patólogo leyendo estas muestras. Nosotros lo que hacemos en un Bethesda 5 es tiroidectomía total de entrada, pero también es aceptado realizar hemitiroidectomía, ¿sí? En los casos donde, como les digo, pues no haya una amplia experiencia y según el resultado de la hemitiroidectomía completar la tiroidectomía total en caso de que confirme el carcinoma, ¿sí? Bueno, eso por este lado. Quería también hablar un poco de la monitoría de nervio laríngeo. Nosotros la realizamos en todos nuestros pacientes y la recomendamos. Nos ha servido específicamente para determinar alteraciones anatómicas como nervios recurrentes, que probablemente de otra manera hubiéramos tenido una lesión. También para nosotros de forma sistemática al finalizar la intervención identificamos los nervios laríngeos superiores y confirmamos que hayan quedado indemnes y especialmente útil para los pacientes llevados a reintervenciones, especialmente en el compartimento central. Para cerrar, quiero dejarles la reflexión de cómo un tumor como el cáncer de tiroides puede manifestarse en estadios avanzados y aún así tener un excelente pronóstico. Esto resalta la importancia de que demos una estadificación y un tratamiento adecuado a nuestros pacientes, lo cual se logra únicamente teniendo un muy buen equipo multidisciplinario, endocrinólogos, pediatras, radiólogos, patólogos, medicina nuclear. Esto hace que para nuestros pacientes tengan una mejor posibilidad de curación y una mejor calidad de vida a largo plazo. Y siempre que ese grupo esté en una actualización continua. Estas recomendaciones van cambiando frecuentemente. Por ejemplo, ya en poco tiempo yo creo que va a ser
todas estas conductas van a cambiar y se van a determinar por la biología molecular, que cada día está más en auge. Nosotros ya empezamos a realizarla, ya llevamos 4 pacientes en los cuales realizamos estudios moleculares y nos han servido mucho para determinar las conductas. Entonces, esos eran mis comentarios. Muchas gracias, Oscar, y a ustedes por conectarse y escucharnos. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios y valiosos aportes. Vamos a abrir las micrófonos para el público. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, levantarme para ayudarme. ¿Alguien se anima? Yo quisiera hacer una pregunta acerca de el vaciamiento ganglionar central en pacientes que no tienen adenopatías clínicamente evidentes. ¿Cuál es la conducta? Me pareció escuchar que mencionaban que terapéutico o profiláctico, pero no me quedó muy claro si solamente lo hacen de forma terapéutico o en algunos casos seleccionados. Sí, bueno, entonces mira, la literatura no muestra evidencia de que sea, digamos, que se pueda hacer una recomendación de un vaciamiento profiláctico de forma sistemática, ¿sí? Es especialmente útil en aquellos pacientes donde la ecografía muestra características de compromiso extratiroideo, ¿sí? O nódulos de gran tamaño o que tiene ganglios sospechosos en el compartimento central. En aquellos pacientes que tienen nódulos de pequeño tamaño, que pensamos que probablemente van a estar confinados a la tiroides, se podría omitir o incluso se podría ser limitado solo al lado donde está el nódulo, ¿sí? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Iván Molina. Buenos días. Qué pena es que estamos aquí en el hospital con Oscar y tenemos dificultad con el internet. No, simplemente quería hacer un comentario con respecto a la decisión del abordaje de la patología del tiroides. Tradicionalmente esto ha sido una patología manejada por cirujanos de cabeza y cuello, que su presentación es generalmente en adolescentes, adultos jóvenes, como lo presentó Oscar. Hace ya varios años se decidió aquí en el hospital, dentro de la Junta de Tumores que se hace todos los jueves desde hace más o menos 35 años, porque antes cualquier cáncer de tiroides que se tomaba se enviaba al Instituto Nacional de Cancerología. Fue una decisión de grupo de tomar esta patología y hacerla para algunos, repartirnos, por decirlo así, la cirugía. El doctor Fierro empezó a hacer estas cirugías hace muchos años y ahora pues con Lorena, la doctora Garcés, pues se logra una estadística bastante importante. De manera que mi comentario es que los grupos de cirugía pediátrica ante una alta variedad y complejidad de nuestras patologías, pues son los encargados de tomar decisiones frente al manejo integral de esta patología. Felicito a Oscar y muchas gracias, Lorena. Y gracias por la invitación al grupo de la integración de estas charlas que nos une en el conocimiento y nos une en abordar nuestra patología en los niños quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el comentario. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Por favor, levantar la voz. Si no hay más preguntas, comentarios y preguntas. Realmente les agradecemos por la participación de todos. Una excelente presentación. Qué bueno reunirnos mensualmente para compartir la experiencia de cada hospital y son las muy enriquecedoras para nosotros como residentes. Muchas gracias y los esperamos en una próxima reunión. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.